Ignacio Rovelli nos ayudaba a aclarar las consecuencias, los riesgos, todo aquello que estamos sufriendo los argentinos y las perspectivas trágicas de un verdadero apocalipsis sobre nuestro futuro. Sin embargo, en medio de la catástrofe, en medio del hambre, de la miseria, de los despidos, de la depresión, de la ruptura de relaciones, de la sumisión al eje Estados Unidos, Inglaterra, Israel y demás, el 50% de los argentinos todavía respalda a Javier Milei. ¿A dónde hemos llegado, no? Cuando se intenta explicar por qué razón se da este respaldo, se ha planteado que en gran medida tiene que ver por la descalificación, por el repudio de los dos gobiernos anteriores. Y es cierto, los dos gobiernos anteriores, en mayor o menor medida, y pese a algunos intentos de equilibrar un tanto las cosas, fueron preparando el terreno para que llegara Milei. La política que había llegado a un punto drástico, un punto de caída libre muy marcado con aquel que se vayan todos del 2001, había recuperado luego la dimensión de la esperanza con Néstor Kirchner. Y luego más adelante, sobre todo avanzando la década de 2010, empezó a caer nuevamente, una nueva caída libre que se concretó con los gobiernos de Mauricio Macri. Y luego con la experiencia de Alberto Fernández en medio de la pandemia, de la pesada herencia y de la falta de toda predisposición para dar marcha atrás, para celebrar las auditorías que se habían prometido durante la campaña respecto del endeudamiento ilegítimo de la Argentina. De alguna manera fue una situación de stand-by, que luego recibe Milei. Y aprovechando ese descrédito de la política, esa falta de empatía de esa dirigencia, que él definió como casta, y que mayoritariamente podríamos convalidar esa definición. El punto es que no era la política la única casta, había una casta económica, una casta judicial, ni las tocó, las benefició. Y en cuanto a la casta política, la compró a precio vil. Y sobre todo a aquellos partidos y dirigentes que siempre están dispuestos a hacer de furgón de cola a cambio de cargos y de beneficios económicos. Mauricio Macri reasumió el viernes pasado la presidencia del PRO. Lo hizo a las escondidas, sin un evento público, sin tener en claro el futuro. ¿Habrá futuro para el PRO? ¿Terminará siendo totalmente absorbido por La Libertad Avanza? O si fracasa, como razonablemente deberíamos suponer, este gobierno, su destino estará atado a esa declinación, porque en realidad aquí hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Ian Kershaw es un autor inglés que se especializó en el nazismo y contaba el ascenso del nazismo, cómo se construyó el mito de Hitler y cómo ese mito de Hitler en buena medida también consistió en despegarlo de las políticas de Estado. La sociedad primero respaldó el proyecto del nazismo, luego se fue viendo afectada por esas políticas, luego cayó en el horror. Sin embargo, para la sociedad Hitler era una cosa y le seguía respaldando, y el Tercer Reich era otra. Lo que vemos aquí es que pasa un fenómeno muy similar, ¿no? Milei canta, se pelea, dedica la mayor parte del tiempo a
a lucirse o a instalar su figura a nivel internacional. Las decisiones políticas pasan por otro lado, del mismo modo que las económicas, las sociales y demás. Milei no gobierna, Milei se luce. Se luce y todavía sigue representando la idea de que alguien que viene de fuera de la política, como cualquier ciudadano de a pie, ha podido llegar a la presidencia y ha podido expresarse en los términos más viles, más burdos. De alguna manera, para muchos, Milei sigue siendo un poco el representante de ese sueño de trascendencia que nunca van a poder tener. Simultáneamente, en provincias como en Misiones, donde el 70% votó a Milei, están incendiadas. En Corrientes pasa lo mismo, en otras tantas están empezando a aparecer fenómenos similares. Tenemos movilizaciones, huelgas, paros, que se repiten. Es imposible viajar en transporte público. Por los precios y por otro lado por las condiciones en que se viaja y por el estado de falta de mantenimiento que casi provoca una tremenda catástrofe ferroviaria. El otro día tuvimos un accidente también en la Panamericana. Las rutas se están deteriorando, se pierde el control. El Estado se retira. El Estado es la institución mafiosa, según Milei, del cual es el jefe, o sea que se piensa como el jefe de la mafia. Tiene que cumplir funciones determinantes en la sociedad. Sin Estado, no hay hospitales, no hay política pública, no hay caminos, no hay aprovisionamiento de nada, no hay control sobre la calidad de los alimentos. Sin Estado no hay dignidad. Y en este sueño de convertir, en este proyecto de convertir a la Argentina en una economía de enclave, en los peores niveles de las más retrasadas y sufridas economías africanas, el proyecto sigue avanzando. Esto es lo que tenemos hoy. Los límites están apareciendo claramente. Economistas liberales, el pueblo de a pie, la policía, las pymes que se caen constantemente, los desempleados, la caída del salario. Todo esto genera un combo absolutamente insostenible, un combo explosivo. Y en este punto estamos. Lo trágico es que lo anticipamos un año atrás, cuando empezó a surgir la candidatura de Javier Milei. Y buena parte de la sociedad, e incluso de la dirigencia que se oponía a Milei, siguió dándole aire. Es tremendo ver esto, ¿no? Es la crónica de una muerte anunciada. ¿Llegaremos hasta ese punto? Te espero el próximo martes a las 12, aquí en Transición con Claudio Caníbar en los controles por Radio AMEP. Y pensar, es hora de ejercer los derechos ciudadanos, mientras todavía nos queda una patria.